Esa clasificación se puede representar de dos modos distintos. Por una parte, en forma de árbol y paralelamente en forma de simplex 3 o hexaedro. En la primera opción, para representar la clasificación en forma de árbol, se parte de los tres criterios C, A e I. Ponemos esa inicial si existe presencia del criterio y pondremos la inicial con una línea, una rayita encima, si ese criterio está ausente. En esta ocasión vamos a escribir el criterio que esté presente en rojo y el que esté ausente en color negro para facilitar esa identificación. Empezamos pues con la presencia y ausencia de compañeros. Posteriormente, de manera dicotómica, unimos a este criterio la presencia o ausencia de adversario. Y para cada una de las categorías resultante, le adicionamos la presencia o ausencia de incertidumbre con el medio. Así pues, de esa combinación se obtienen 8 familias. Por una parte, 6 de ellas corresponden a las prácticas sociomotrices, representadas a la izquierda del árbol, y 2 pertenecen a las prácticas psicomotrices, que se muestran a la derecha de la diapositiva. Dentro de las prácticas sociomotrices, identificamos 2 categorías de cooperación-oposición, 2 categorías de cooperación y 2 de oposición. A la derecha, las 2 familias corresponden a los juegos o prácticas psicomotrices. Atendiendo al criterio de incertidumbre con el entorno, se identifican 4 familias de prácticas que se realizan en un entorno con incertidumbre, representadas en este caso en color naranja, y 4 en un entorno estable, sin incertidumbre, con el medio, que representamos en color verde. Si situamos esta representación con otra orientación, es decir, de izquierda a derecha, vemos del mismo modo que arriba se reflejan 2 categorías de las prácticas asociadas a la psicomotricidad y abajo 6 familias o dominios de acción motriz asociados a la sociomotricidad.